Bienvenidos a su programa El grano de trigo, un programa para edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar a las almas que no conocen al Señor. Mediante escucharlo, el Señor les bendiga. Génesis, hemos estado viendo varios capítulos y ha sido una bendición que el Señor pueda ir abriendo este libro para entender y para ver al Señor por sobre todas las cosas. No solo pensar en que vemos la historia que hay en este libro, sino saber que vemos al Señor haciendo, vemos al Señor obrando. Así que en Génesis 13, subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguet, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Volvió por sus jornadas desde el Neguet hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Vamos a parar un poquito ahí. En el pasaje, en el capítulo anterior que nosotros habíamos compartido, nos dimos cuenta que Dios llamó a Abraham y lo llamó, ¿verdad?, de Ur de los Caldeos, una tierra llena de idolatría, y le dijo el Señor: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré, porque haré de ti una gran nación. Ese fue el llamado que Dios le hizo. Y dice que Abraham creyó a Dios. Y él salió. Pero cuando sale, él dice que levanta un altar y adora al Señor, dándonos a entender que el caminar de Abraham, que la vida de Abraham se caracterizaba, ¿no es cierto?, por dos cosas. Porque él iba de un altar y de una tienda y de un altar. ¿Qué significaba eso? Que él estaba demostrando, ¿verdad?, en vivir en una tienda, que él era un peregrino aquí en esta tierra, y con un altar, que él era un adorador. Es así también como nos dice el Señor, ¿verdad?, en Juan 4:24, dice: Dios es espíritu, y Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nuestra adoración hoy día al Señor no es en un templo material, no es en un templo físico. Hoy día el templo es el corazón del hombre, el corazón lavado y regenerado, el corazón limpiado por la sangre de Jesús, donde puede habitar Dios por medio de su Espíritu Santo. Entonces, Abraham entendió eso y él comienza a adorar al Señor levantando un altar. Luego vemos que él fue probado y dice que hubo una gran hambre en la tierra. Pero la orden no era descender a Egipto, porque si había un gran hambre en la tierra, Dios, donde él estuviese, lo iba a sostener. Era Dios el que había llamado a su siervo. Era Dios el que lo había apartado. Era Dios el que tenía un propósito con su siervo. Por lo tanto, Dios no lo iba a abandonar. Dios no lo iba a dejar. La palabra dice: porque no te dejaré ni te desampararé, contentos con lo que tenéis ahora. Recordamos en aquellos días del terremoto la experiencia, ¿no es cierto?, de que por todos lados las personas desesperadas
Es como que si se iban a acabar las cosas y no iba a haber nada. Y todo desesperado, sacando de lo que más podían. De las pesqueras, de los supermercados, por donde podían sacar, sacaban. Sin embargo, el creyente que espera en el Señor, ciertamente Dios es fiel. Dios no desamparará a los suyos. Dios es un Dios de amor y de preocupación. Fiel es nuestro Dios. Así también en aquellos días, ¿verdad?, de Abraham dice que hubo un hambre en la tierra. Pero Abraham, porque todavía su fe estaba inmadura, dice que él desciende a Egipto. Descender a Egipto significa ir a buscar al mundo, cuando en realidad el mundo nada tiene para el creyente. Dice la palabra, no améis al mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Pues bien, Abraham todavía estaba inmaduro en su fe, y él no había comprendido esto, y él desciende a Egipto. Y la pasada por Egipto en realidad no fue muy buena para él. Él perdió la comunión con Dios allí en Egipto. Dios no le habló. Él mintió. Él fue avergonzado. Casi lo matan. Y de allí, ¿verdad?, siendo avergonzado, ¿verdad?, por un gentil, por uno que no conocía a Dios, de allá lo saca el Señor. Claro, él tuvo posesiones, pero él sale de Egipto y él vuelve a donde estaba su altar, donde había primeramente levantado un altar para adorar a Dios. Él vuelve allí, es decir, él entendió que después de esa disciplina, por causa de que él desobedeció, Dios lo disciplina, Dios lo restaura y lo vuelve a donde él lo había llamado. Muchas veces también en nuestra experiencia, el Señor a nosotros nos ha llamado. El Señor ha hecho una gran obra por nosotros, de salvar nuestra alma, de sacarnos de la condenación y de abrirnos el camino a la vida eterna y al cielo. Dice el Señor que ahora hay una morada para los santos en el cielo, y el Señor lo prometió, que Él volvería, para que donde Él está nosotros también estemos. Entonces, muchas veces nosotros olvidamos esa esperanza que tenemos, esa esperanza celestial que tenemos en Dios, la olvidamos y comenzamos a hacer las cosas a nuestra propia manera. Comenzamos a decidir como nosotros queremos, a hacer lo que nosotros queremos. Y muchas veces cuando no tomamos en cuenta a Dios, sufrimos las consecuencias de hacer las cosas a nuestra propia manera. Lo peor, dice el Señor, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de aguas vivas y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, lo peor que podemos hacer es dejar a Dios. Lo peor que podemos hacer es darle la espalda a Dios. Necesitamos aprender a caminar por fe, creyéndole a Dios, creyendo que Él abre puerta para sus santos, para sus hijos, creyendo que de su presencia proviene toda fortaleza, toda provisión, toda sanidad, toda protección. Él es todo para nosotros, pero necesitamos creerle con todo el corazón. No es un creer de boca. No es decir que yo creo con la boca cuando con mi corazón yo estoy haciendo otra cosa totalmente contraria a la voluntad y a la palabra del Señor. Creer a Dios es creerle con el corazón. Cuando le creo con mi corazón, entonces lo que haga será agradable al Señor. Hay una palabra en Colosenses capítulo 3. Es una palabra muy linda como para guardarla en nuestro corazón. Verso 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. De nuevo. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo
fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Qué lindas son estas expresiones, qué lindas son estas declaraciones. Cuando nosotros le estamos creyendo a Dios con el corazón, nuestro corazón experimenta paz. Experimenta paz. Usted no tiene un sobresalto, una preocupación, porque tiene confianza, no en usted mismo, sino en Dios. Tiene seguridad, no en usted mismo, sino en Dios. Tener paz en el corazón es producto de mantener la comunión con Dios. Porque ahora nosotros podemos tener comunión con Dios, podemos relacionarnos con Dios. Y cuando nos acercamos a tener comunión con Dios, nuestro corazón experimenta paz. Porque Él nos llena, porque Él nos liberta, porque Él nos limpia, porque Él saca todo peso, toda carga, todo mal pensamiento, todo mal sentimiento, todo lo que no es de Él y del cual quiere el maligno llenar nuestra mente, Él lo saca, porque Él nos da paz. Tener paz no significa que tu despensa esté llena y no te falte nada. Tener harto dinero no significa eso. Tener paz significa que aún teniendo alguna dificultad o no teniéndola, tu corazón está confiado, porque confía en Dios, porque Dios es fiel, porque Dios es verdadero. Amén. Gloria al Señor. Y producto de que el corazón le está creyendo a Dios, le está obedeciendo, se experimenta una paz. Y cuando hay paz, dice que hay gratitud. Hay gratitud en el corazón. Lo contrario de la gratitud es la queja, es el reclamo, es el reproche. Que la mayoría de la gente vive de esa manera. La gente tenga o no tenga, se queja igual. Se queja porque llueve, porque no llueve, se queja porque hace calor, porque hace frío, porque me canso, porque no me canso, porque estoy encerrado, porque salgo. El corazón es inconformista. Pero cuando está Dios gobernando nuestro corazón, hay gratitud. Gracias, Señor, porque me das la vida. Gracias, Señor, porque pones el alimento en mi mesa. Gracias, Señor, porque me guardas en el dormir. Gracias, Señor, por un nuevo día de vida que me das. Gracias, Señor, por lo más grande, porque tú diste tu vida por mí para darme salvación. Gloria al Señor por eso. Y por eso dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones, porque la palabra constantemente nos lava, que la alabanza esté fluyendo desde nuestro corazón. Y después dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de pensamiento, de hecho, todo tenemos que hacerlo para la gloria del Señor. Es decir, cuando estoy en comunión con Dios, cuando permanecemos en la presencia del Señor, buscándole en oración, en clamor, en gratitud, el Espíritu Santo del Señor examinará nuestro corazón y nos dirá: esto que estás haciendo no me agrada, dice el Señor. Yo quiero que tú lo dejes. Estas amistades que tienen no te convienen. Apártate de ellas, porque esas amistades te van a mal influenciar. Van a enfriar tu corazón. Apártate de ellas, dice el Señor. Porque cuando uno toma en cuenta a Dios,
Ahora dice que todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, uno debe hacerlo para la gloria del Señor y no para nuestra propia satisfacción. Gloria al Señor. Esa fue entonces la experiencia de Abraham. Abraham aprendió que el pasar por Egipto, por él, le trajo, ¿no es cierto?, una disciplina de Dios. Pero Dios lo levanta porque él se arrepintió, Dios lo restaura y lo vuelve al lugar, ¿no es cierto?, donde él había adorado, donde él había levantado un altar para adorar al Señor. ¿Cuál debe ser hoy día nuestro vivir? ¿De qué manera nosotros debemos hoy día vivir? Nosotros debemos vivir para la gloria del Señor. Nosotros debemos vivir para la alabanza del Señor. Y ya sea que usted esté atendiendo su casa, vaya a comprar o lo que haga, en todas las cosas tenemos que aprender a ver al Señor. Y si estamos haciendo algo en lo cual no estemos viendo al Señor, entonces tenemos que dejar de hacer eso. ¿Por qué? Porque más vale la presencia del Señor que cosas que nos quieran apartar de Él. Volvamos a Génesis, el verso 7. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. El cananeo, el fereceo, habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. El Señor, cuando llama a Abraham y le dice, ¿no es cierto?, que lo iba a bendecir, y después él, como dijimos anteriormente, en su falta de madurez de fe, desciende a Egipto. Dice que la pasada por Egipto de Abraham, él sacó muchas riquezas, pero dice que esas posesiones que ellos obtuvieron en Egipto, el corazón de Abraham no estaba puesta en las posesiones, pero sí el corazón de Lot estaba puesto en las posesiones. El corazón de Abraham estaba puesto en el cielo. Dice que él tenía puesta la mirada, dice, en el galardón. Tenía puesta la mirada en la ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, Dios hizo caminar a Abraham con él, y Dios hizo que Abraham pusiese su mirada en Dios. Abraham tenía muchas riquezas, sin embargo, él no puso su corazón, él no puso sus ojos en las riquezas que tenía, sino que él miró a Dios por sobre todas las cosas. Pero no vemos que Lot haya tenido la misma experiencia. Vemos que Lot puso su corazón en las riquezas que tenía, puso su corazón en las posesiones que tenía. Y nosotros aquí en Lot vamos a ver la imagen de un hombre que tiene fe, pero que no camina por la fe que tiene.
sino camina mirando las cosas de esta tierra. No fue Lot que le pidió a Abraham que se separasen, sino que fue Abraham el que le pidió a Lot que se separasen. ¿Y por qué? Dice la palabra, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Es decir, ¿qué significa eso? Significa que los creyentes, mire, pongamos atención, los creyentes debemos estar unidos por el Señor, debemos estar unidos por su palabra, por la verdad, por buscar la gloria del Señor. Y hoy día nosotros vemos cómo los hijos de Dios, cómo los creyentes se separan por contiendas, por envidias, por codicia, por amor a lo material, ¿no es cierto? Porque son tantos los intereses del corazón, menos Dios. Vemos entonces que se separa Abraham de Lot. Y mire, le dice Abraham, ahí está la tierra, dice, escoge. Es decir, la bendición estaba con Abraham, porque Dios le dijo a Abraham que lo iba a bendecir. Y por causa de la promesa que Dios le hizo a Abraham, por esa causa Lot también fue bendecido. Entonces, vemos que Abraham, ¿no es cierto?, le dice escoge. Y dice que su sobrino escogió. Y mire, y cuando Abraham le da la oportunidad a su sobrino que escoja, Lot lo hace no mirando a Dios. La elección que hizo Lot no fue mirando al cielo, no fue mirando a Dios, sino que él miró lo que veía en sus ojos. Él miró la tierra, vio que la tierra era buena, vio que la tierra era verde, vio que la tierra tenía harta agua. Pero había un problema. Esa tierra que él escogió, esa tierra lo llevaba en dirección hacia Sodoma y Gomorra. Dos ciudades perversas que aborrecían a Dios. La maldad de esas ciudades era tan grande que esas ciudades aborrecían a Dios. Y él no tomó en cuenta eso, porque él se dejó llevar, él se dejó guiar por lo que veían sus ojos. Pero no así Abraham. Abraham no se dejó llevar por lo que veían sus ojos. Tal vez su sobrino escogió la tierra más verde, y a lo mejor a él le quedó la tierra más seca y más pedregosa. Pero sin embargo, Abraham no se hizo ningún problema, porque dice que él no tenía puesta la mirada en las cosas de aquí abajo, sino allá en el cielo. Y él le creyó a Dios que si aún le tocase la tierra más seca y pedregosa, de allá Dios igual le iba a bendecir. Vemos entonces que esta elección que hizo Lot le costó caro. Le costó un precio muy alto, pagó Lot. Veamos Segunda de Pedro capítulo 2, al verso 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Qué significa esta expresión? La elección que hizo Lot cuando se separa de Abraham, su tío, la elección que hizo, vuelvo a decirlo,
no fue mirando a Dios, sino que él fue mirando lo que estaba delante de él. Lo que veían sus ojos, eso era lo que Lot estaba mirando. Y por decidir, de acuerdo a lo que sus ojos veían, él pagó un precio muy alto. Porque él de a poco dice que fue colocando su tienda en dirección hacia Sodoma. Y al final ya no vivía como un extranjero y un peregrino, sino que él se estableció allá en Sodoma, como lo vamos a ver más adelante. Y él comenzó a vivir dentro de esa ciudad. Y dice, cómo afligía su alma el justo Lot al ver la conducta perversa de los habitantes de esa ciudad. Él escuchaba, ¿verdad?, la violencia que había. Él oía, ¿verdad?, las maldiciones que decían, las depravaciones inmorales que hacían, la homosexualidad, el adulterio, la fornicación, la borrachera. Todo eso él afligía su alma. ¿Por qué? Dios nunca lo mandó a que él viviese ahí, pero él se fue a vivir ahí porque él no permitió que Dios decidiera para él, sino que él decidió por Dios. Sodoma no era agradable a Dios, pero sí era agradable al corazón de Lot. Y le costó caro. Por eso la palabra dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece por siempre. Debemos tener cuidado nosotros cuando estamos caminando, ¿verdad?, en un tiempo peligroso, en un tiempo difícil, donde fácilmente cualquier cosa que no es de Dios puede querer entrar a nuestros hogares, a nuestra vida, a nuestros corazones, ¿verdad? Malas amistades, el frecuentar lugares que no glorifican a Dios, que tengamos nosotros que a la luz del Señor revisar nuestro corazón. Lot era un creyente, pero un creyente mundano, un creyente que caminaba de acuerdo a la carne y no de acuerdo al espíritu, un creyente que caminaba agradándose a sí mismo y no queriendo agradar a Dios. Lot representa al creyente que camina con una fe prestada y no con una fe propia. Lot caminó por causa de la fe de Abraham, pero él no aprendió a desarrollar una comunión íntima y personal con el Señor. El creyente no puede caminar porque otro camina. El creyente o el Hijo de Dios no puede decir que cree porque el otro cree, sino que cada uno de nosotros tiene que aprender a desarrollar una relación íntima con Dios. Cada uno de nosotros tiene que aprender a desarrollar una relación personal con el Señor. ¿Y cómo se logra eso? Teniendo comunión con el Señor. Mire, si nosotros decimos que amamos al Señor, nosotros tenemos que buscar la comunión con Dios. Tenemos que esforzarnos por buscar la comunión con Dios. Vivimos en un mundo que no honra a Dios, que no busca a Dios. Pero Dios va a mirar el amor que nosotros le demostramos cuando le buscamos de corazón. Lot es un creyente, ¿no es cierto?, carnal, que caminaba no con una fe propia y que no buscaba teniendo comunión con Dios. Verso 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. ¿Se da cuenta? Recién ya lo expliqué, lo acabo de decir. Dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Mire, leo de nuevo. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Cuidado, mire. Muchas veces
hay personas que quieren hacer amistad con nosotros, pero muchas veces son personas que no aman a Dios y que tampoco quieren abandonar su vida torcida. El Señor quiere apartarnos de esas amistades. El Señor quiere apartarnos de esos lugares. Dice que Lot, por decidir de acuerdo a lo que veía en sus ojos, él fue colocando su tienda hacia Sodoma. Y dice que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Que el Señor nos libre de esas personas, nos libre de esos lugares. Y que, mire, la palabra santidad es una palabra que tiene que estar en nuestra boca. ¿Qué es lo que es santidad? Santidad significa apartarse de lo que no honra a Dios, de lo que no ama a Dios. Santidad al Señor. Santidad tiene que haber en nuestra vida. Santidad tiene que haber en nuestro corazón. Santidad tiene que haber en nuestros hogares. No podemos prestarnos nosotros que consentir que en nuestros hogares haya algo que no agrada al Señor. Que el Señor nos libre, que el Señor nos ayude. Y dice el verso 14: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra, a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Mire qué maravilloso. Es decir, el que Abraham se haya apartado de Lot no fue ningún problema. No trajo ninguna consecuencia mala para Abraham. Para Lot, sí. Lot, el creyente carnal, el creyente que no tenía comunión con Dios, el que juzgó las cosas por lo que sus ojos veían. Para él sí, el apartarse de su tío le trajo problema. Pero para Abraham, el apartarse de Lot no le trajo ningún problema. Por el contrario, el apartarse de Lot le trajo bendición. Porque Dios renovó su promesa con él. Porque ahora él podía tener comunión sin ningún impedimento. Mire, el Señor habla a nuestras vidas. El Señor habla a nuestro corazón. Un día todos nosotros vamos a dar cuenta al Señor de sí. Todos nosotros vamos a estar delante de su presencia y daremos cuenta a Dios de lo que hemos hecho con lo que Él nos dio. ¿Qué nos dio Él? Él nos dio a su Hijo para que Él viva y reine en nosotros, para que la vida de su Hijo se manifieste en nosotros desde adentro hacia afuera. Y el Señor hace mucho tiempo que nos está pidiendo que corrijamos, que enderecemos nuestras veredas, que enderecemos nuestro corazón y que no consintamos con la maldad, sino que por el contrario dice que podamos reprender todo mal y que nosotros podamos ser una antorcha que alumbre en nuestros hogares. Si usted ve que a lo mejor nadie más honra a Dios en su casa, usted sea esa antorcha que alumbre en ese hogar. Que la luz de Dios alumbre en ese hogar, para que los otros que no están puedan llegar por medio de la luz que un día Dios puso en su corazón. Dios va a preguntar un día por esa luz.
Entonces el Señor nos está pidiendo, así como le demandó a Abraham, que se separase de su sobrino Lot, porque Lot no era ninguna influencia buena. Lot no tenía puesta su mirada en Dios. Lot amaba a este mundo. Mire, no se puede amar al mundo y a la vez amar a Dios. Dice la palabra, no se puede amar a dos señores, o se amará más a uno y se aborrecerá más a otro. Dice la Escritura, no améis al dinero, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas, porque si amamos a Dios, en Él está todo. En Él hay provisión, en Él hay salud, en Él hay seguridad, en Él hay fortaleza. Él te sana, Él te levanta, Él te provee, Él te consuela, Él te libra, Él te guarda. Él es todo. Pero tenemos que aprender a tomar una decisión en nuestro corazón y a sacar los apegos de nuestro corazón, a sacar aquellas cosas de las cuales nos hemos aferrado y que no agradan a Dios. A Dios tenemos que amarle por sobre todas las cosas. Amarle más que mi hogar, que mi casa, que mis hijos, que mi familia, que mis hermanos. Amar más a Dios que mis sobrinos, mis sobrinas. Amar más a Dios que todas las cosas. Amar a Dios por sobre todas las cosas, porque Él merece que le amemos. Vale la pena amar a Dios con todo el corazón. Abraham aprendió a entender eso. Abraham aprendió a aferrarse de Dios, a valorar a Dios, porque él caminaba por la fe y no por la vista. Y el verso de más abajo dice, Abraham pues, dice, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamré, que estaba en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. ¿Qué significa entonces caminar por la fe? Dice que él vino y moró en el encinar de Mamré, que estaba en Hebrón. Y esta expresión significa que él comenzó a gozar de una comunión rica y abundante con Dios. Es decir, por obedecer a Dios, él llegó a Hebrón. Hebrón significa comunión y Mamré significa la riqueza de la comunión. Es decir, cuando uno le obedece a Dios, nótese, cuando uno aprende a obedecerle a Dios, aprende a gozar de una plena comunión con Dios. Y cuando uno está gozando de una plena comunión con Dios, fluye la paz, fluye el gozo, fluye la confianza, la fe, la certeza, el amor. Todas las bendiciones que provienen de Dios fluyen porque hemos aprendido a obedecer a Dios. ¿Verdad? Y finalmente, en Hebreos capítulo 11, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Si usted después puede hacerlo, si usted lee después este capítulo de Hebreos 11, Hebreos 11 muestra una lista larga de hombres de fe, de santos de la antigüedad que caminaron con Dios por la fe. Y usted se va a dar cuenta que Lot no se menciona aquí. El sobrino de Abraham no se menciona aquí. ¿Y por qué? Porque él no tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Porque él era un creyente carnal que caminaba no por el espíritu, sino por la carne. Que caminaba no mirando a Dios,
sino mirando las cosas de este mundo. Abraham, producto de la comunión con Dios, Dios le dijo que se apartara de Lot, su sobrino. Y Abraham obedeció a Dios. Abraham amonestó a Lot. Así también la fe hoy día está en nuestro corazón. ¿Sabía usted que la fe es un don de Dios? ¿Sabía usted que no es de todos la fe? Uno que conoce tantas personas, la gran mayoría de la gente hoy día dice: ¿cómo yo voy a creer en un Dios que no veo? Esos son cuentos, esos son mentiras, porque no creen. ¿Sabía usted que usted y yo tenemos una gran bendición de poder hoy día creerle a Dios? Gracias, Señor. Por lo tanto, si hoy día le creemos a Dios, usted tiene la vida de Dios dentro de su corazón. Y usted tiene que entonces ahora hablar la verdad a otros. Si usted ve que un familiar suyo está caminando de una manera no agradable a Dios, usted tiene que saber que tarde que temprano Dios va a visitar a ese familiar. Y si ese familiar ha endurecido su corazón, Dios va a tratar con ese familiar. Dios no es un juego. Debemos valorar a Dios. Y por lo tanto, si usted es un instrumento de Dios, usted tiene que hablar la verdad de Dios a ese familiar que se está yendo al lago de fuego, a la perdición, con su manera de vivir, con sus costumbres. Usted tiene que amonestar ese corazón. Usted me dirá: ¿pero de dónde voy a sacar palabras si no sé? No se preocupe, dice: abre tu boca que yo la llenaré. Dios le dará palabra, sea valiente, no tema. Y usted tenga que procurar, orándole a Dios, salvar a su familia. Porque ese es el deseo del Señor. El Señor viene pronto. Amén. Y si el Señor viene pronto, nuestros corazones tienen que estar apercibidos, tienen que estar encendidos. Que el Señor nos libre, que el Señor nos guarde, que el Señor nos saque de la tibieza, nos saque de nuestro conformismo y nuestros corazones se enciendan para amar al Señor. Amén. Oremos al Señor. Eterno Dios y Padre nuestro, en esta noche te agradecemos por estas palabras, Señor, por estos santos que vivieron, Padre, en la antigüedad, caminando en un mundo que no te honraba, al igual que hoy. Pero, Señor, tu siervo creyó en ti y aprendió a caminar por la fe. Tú le apartaste de personas y de lugares. Tal vez perdió personas, pero ganó la comunión más grande con el Dios verdadero. Así también, Padre, que en este tiempo nosotros tengamos que entender que tú tienes un llamado para nosotros, que tú tienes un llamado para nuestra vida. Guárdanos, Señor, ayúdanos, Señor, y aviva nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén.